Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles 4 de febrero del 2026. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, titular de este programa y bueno, muy contenta de que usted nos esté acompañando aquí en una emisión más de este 2026. Yo no sé a ustedes cómo se les está yendo el tiempo en este año, pero a mí se me está yendo, como diríamos, de volada. Así que, pues muy contentas de estar en una emisión más y de que además sigamos comunicadas, sigamos enlazadas con Radio Monarca en el 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también felices de estar en Radio Joco en el 106.9 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Gracias, gracias por acompañarnos. Y miren, pues ya llegamos al mes de febrero, ustedes lo saben muy bien, ya empiezan a prepararse pues sobre todo los comerciales, la propaganda para el famoso 14 de febrero, para seguir alimentando este romanticismo, pero este romanticismo que genera dependencia en las mujeres, de el amor de otra pareja, de otra persona, etcétera. Se habla mucho de que si ya la monogamia ya no es moda, si ahora tenemos que ser poliamorosas, que si mejor no sé qué, que si somos amigas, amigos con derechos, que bueno, una sinnúmero de expresiones amorosas en estos tiempos del siglo XXI. Y la pregunta realmente es qué tanto todas estas nuevas formas de emparejamiento, de relaciones amorosas, realmente están generando nuevos conceptos o un nuevo concepto del amor donde las mujeres vivamos en libertad. Esa, digamos, es la pregunta que el día de hoy pues estamos tratando con nuestras invitadas de pues desentrañar y por ello soy muy contenta que estén aquí. Norma Escamilla, gracias por sumarte a esta conversación. Ella es feminista, es una psicoterapia, da psicoterapia, psicoanálisis en diversos diplomados nacionales e internacionales. Tiene más de 25 años trabajando los temas desde la perspectiva de género, derechos humanos, prevención de la violencia y atención de desgaste laboral. Es titular de Voces en Conexión y escribana de la vida cotidiana. Norma, realmente muy contenta de que estés aquí en una emisión más de Análisis Feminista. Gracias por estar. Tu micro está cerrado, Norma. Tu micro está cerrado. Sí, perdón. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan significativo y tan necesario en esta nueva construcción justamente de derechos, ¿no? Hacia un entorno mucho más cercano a la población, principalmente de mujeres, pero desde la diversidad también. Muchas gracias. No, hombre, pues encantadas. Y déjeme presentar a la siguiente invitada, Mónica Icaza. Ella es escritora y periodista especializada en erotismo. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto tenerte también aquí. Hola Lucía, pues muy feliz de estar con ustedes para platicar de este tema que parece nuevo, pero no es tan nuevo. Entonces ahorita vamos a ver qué recovecos encontramos. A ver, ¿qué historias nos vamos contando enorme? Me gustaría empezar contigo precisamente por esto, ¿no? Se habla de que estamos en una nueva era, de que las mujeres somos más libres, de que las formas de amar en las mujeres también son más libres y ahora pues somos esto, un poco lo que decía, poliamorosa, se confunde un poco también, me da la impresión, pero ya ustedes me van a decir, Mónica, Norma, el amor, el erotismo no es lo mismo, uno puede tener expresiones eróticas y no necesariamente estar enamorada. En fin, ¿cómo miras hoy, Norma,
estas ideas del amor en el siglo XXI y especialmente entre las mujeres jóvenes? Bueno, pues me parece que estamos viviendo un fenómeno en todo sentido a nivel mundial con referencia a las relaciones, ¿no? Hay, diríamos, estadísticamente una baja, diríamos, a las personas que deciden casarse, que sería como una parte, diríamos, como de esta temática. Me parece que culturalmente hay yo no llamaría una crisis como tal, pero sí hay un movimiento muy fuerte en donde está habiendo un cambio cultural de estructura, de una estructura con la que hemos vivido durante muchos años. Entonces me parece que en ese sentido, un poco lo que se ha logrado a través del ejercicio de los derechos de las mujeres principalmente es pasar de la independencia económica, diríamos, como se decía antes, a partir de tener una independencia económica se puede tener una independencia política. Y me parece que eso mismo está reflejado de alguna manera en los vínculos amorosos, ¿no? Es decir, en el sentido de, en tanto las mujeres tengamos una solvencia económica, pues tenemos la posibilidad, entre comillas, de ser más libres. Y en ese sentido, pues sí, de tomar una serie de decisiones que en la historia anteriormente no se nos permitía como tal. Y entonces ahora me parece que justo creo que hay un caos y que no nos dé miedo el caos, porque el caos nos lleva a incomodarnos y la incomodidad nos lleva a crear nuevas formas de construir estas parejas. Y justo me parece que es construir parejas, construir nuevos lenguajes, nuevas formas de cómo vincularnos. eh, y me parece que ahorita en el discurso de la racionalidad está entendido. Llevamos avance, pero estamos entrando a la fase de construir una historia que finalmente nos lleva indudablemente a acercarnos más a esta temática para ir Y definiendo nuevas formas y nuevos roles. déjame echar un pasito para atrás, Mónica, y preguntarte qué es el amor, porque se da como por sentado que todo mundo entendemos qué es el amor y que entonces, por lo tanto, no hay que explicar nada porque todo el mundo sabe qué es el amor y si el amor forzosamente se vive en pareja. El amor pues es un sentimiento, ¿no? Que es universal. Hay amor a la pareja, amor a los hijos, amor a los padres, a la vida, amor al trabajo. Y pues el amor romántico es otra cosa, el amor de pareja que aprendimos nosotros históricamente pues ejecutar, es este amor en donde encuentras un amor de tu vida, que hay una sola persona en todo el mundo, entre los casi 9.000 millones de personas que somos en el mundo, solamente hay una que es para ti, y estos ideales que realmente pues nos han hecho vivir las relaciones de pareja de una manera tan conflictiva, pues es un amor totalmente distinto. El amor, yo siempre lo he interpretado como conocer a la otra persona, el amor de pareja, es conocer a la otra persona con sus luces y sombras, con sus demonios, con todo lo hermoso Ángeles. que tiene, y aún así querer estar con ella, es elegirlo todos los días. El amor no es una cosa mágica que de repente nos surge de las entrañas y queremos vivir, no. El amor es una construcción diaria, es una Mm. construcción pues, que te ayuda a construir una vida pues plena y sana, y por eso se está desquebrajando, porque pues las mujeres empezamos a explorar, a investigar, a practicar otro tipo de ideas, y generalmente pues las parejas se quedaron en el aprendizaje del pasado. Entonces Mm. este caos del que habla Norma pues también viene por eso, ¿no? Estamos en un mundo en el que está cambiando todo tanto y no sabemos cómo va a caer, que se está yendo como a los opuestos de una manera muy radical. Y estamos perdiendo de vista que pues los seres humanos, las mujeres, los hombres, quien sea, pues somos compañeros del mismo mundo, y pues tenemos que aprender a vivir en ese mundo en armonía. Pero si esa armonía no es posible para todos los involucrados, pues quiere decir que tenemos que seguir construyéndolo y tenemos que seguir explorándolo. Y entonces, pues aquí entra justamente, como dices tú, el tema del amor. Y curiosamente, algo como el amor, algo como la infidelidad,
la relación con el dinero son temas de los que nunca se habla con claridad cuando uno está empezando una relación de pareja y son los temas que más problemas nos causan. Y entonces, pues el amor para mí es eso, estar con una persona que sabes quién es y aún así eliges estar con esa persona y tu vida no es un campo de batalla, tu vida es un lugar donde puedes estar tranquilo, donde puedes ser feliz, donde puedes crecer y construir un futuro. Esto que tú tocas, Mónica, Norma, que es muy común, es decir, si uno revisa como ciertas series que fueron muy importantes, y estaba pensando en Sex and the City, ¿no? Esta serie que marcó una época donde, bueno, pues la protagonista, que era Carrie, súper liberal, ella escribía una columna erótica en un diario en Nueva York y con todo digamos, mística de vivir en Nueva York, de ser libre, etcétera, pero que finalmente sigue atada a ser aceptada amorosamente por un hombre en este caso, y bueno, la historia de Vic, etcétera. Pero ahora, y a propósito del dinero, y ahí voy, tenemos un tema que antes no estaba, que con Shakira, ¿no? Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, y que es como muy fuerte para, sobre todo para las nuevas, para las juventudes. El dinero se vuelve como algo muy concreto que pareciera ser, no forma parte, como bien lo decía Mónica, de los acuerdos, yo diría así, de los acuerdos amorosos que hay que hacer en una pareja. Con qué contamos y cómo lo usamos, ¿no? ¿Qué necesidades tengo yo? ¿Qué necesidades tienes tú? ¿Qué necesidades son en común? No lo sé, Norma, tú eres la experta, tú conoces, has escuchado, incluso, por supuesto, también parejas. ¿Dónde entra ahora estas nuevas formas, amorosas o no? Te pediría así como una primera reflexión de 2 minutos antes de irnos al corte para no interrumpirte. Bueno, me parece que desde del antes y después de la canción de Shakira, que en realidad también es reveladora de todo lo que se está suscitando actualmente, me parece que desde un patriarcado histórico y desde un capitalismo, centramos siempre en el dinero, justamente la posibilidad de poder tener poder y al tener poder, justamente decidir. No tendría que estar vinculado, porque justamente me parece que reforzamos de alguna manera ese mismo capitalismo, ¿no? ¿Tiene una valía el dinero? Sí, en efecto, forma parte de nuestra cotidianidad. Psicoanalíticamente decimos el dinero no es dinero, ¿no? Sino simbólicamente es la posibilidad del autocuidado, de la posibilidad de autonomía, de decisión y la posibilidad de dar y de recibir, que justamente ahí me parece que cae más en el sentido del amor, ¿no? El amor justamente no romántico, sino el amor deconstruido de alguna manera, tiene un interés valioso en el sentido de dar y de recibir, que no tiene nada que ver con lo económico en ese sentido, ¿no? Y así que, bueno, pues invito también a nuestra audiencia que nos haga llegar sus comentarios de cómo está viviendo el amor, cómo lo concreta, qué dudas tiene, qué debates incluso internos va teniendo sobre cómo amar, cómo enamorarse, cómo estar en el amor presente o ausente. Y para ello usted tiene el 55 35 08 47 61, pero también nuestras redes sociales en X, en Facebook, en Instagram, nos va a poder encontrar como CIMAC Noticias, así que le invitamos a que use 2 hashtags que hemos creado. Uno de ellos es CIMAC Radio, el segundo es Periodismo Feminista. Y bueno, a través de estas 2 vías usted nos puede hacer llegar sus comentarios. Vamos a ir un corte de estación, no se vaya, estamos hablando sobre el amor en este siglo XXI. Son algunos tipos de relaciones que se viven hoy en día, aunque las nuevas generaciones buscan conexión, pero también libertad, afecto, pero sin perder la identidad. Para conocer más, quédate en Análisis Feminista con Lucía Lagunes. Amor también nos tiene que dar vida. Mónica Soto, que no solamente es una idea, tú lo decías, es armonía, hay que estar. Pero, a ver,
¿Cómo ligan las mujeres, Mónica, el amor y el erotismo? Y te lo pregunto porque a ver, en la década de los 70, no sé si lo conoces, este estudio que se hizo sobre el amor y las mujeres, luego que ahorita se me fue el nombre, lo tenía en la mente y se me fue, donde, digamos, el sexo, el placer y el amor para las mujeres estaba ligado. El informe Haidt, ya lo recordé. Y esto nos ubicaba como las mujeres no separábamos sentir placer, independientemente de estar o no enamoradas, estar enamoradas y sentir placer. Hoy las mujeres, ¿qué tanto avanzamos en esta figura o en esta separación entre el placer, el amor? ¿Tú qué has encontrado, Mónica? Lo que he encontrado es que obviamente la pastilla anticonceptiva, ya no poder embarazarnos, cambió la historia. De hecho, es algo tan importante porque cambió la historia del mundo entero. Porque al no poder, al poder no embarazarnos, no quedar, pues ahora sí que ligadas con un hijo a alguien, no tener un hijo para siempre, pues hizo que pudiéramos empezar a voltear hacia otros lugares que antes pues era casi impensable. Y entonces muchas ideas que se tenían pues fueron cambiando y pues ese fue el punto de partida. Definitivamente estamos en un tiempo y en un mundo que está tan sexualizado todo que de repente pensamos que sí es posible no relacionarse emocionalmente con alguien que te hace sentir placer, pero Mm. sabemos que después, o sea, que a lo mejor una aventura de una noche, pues te despides y adiós, ¿no? Pero si uno empieza a tener una relación más, pues ahora sí que de más veces, más cercana, pues va a haber invariablemente una relación emocional ahí. Porque siempre lo digo así, la gente me ve feo, pero si nos encariñamos con un perrito a los 3 minutos de acariciarlo, ¿cómo no te vas a encariñar con una persona que compartió contigo su cuerpo y su vida? Y entonces, yo creo que siempre existe este vínculo emocional cuando alguien nos provoca placer. Hemos aprendido a tener relaciones sexuales sin ningún tipo de vínculo, y no digo que esté mal, pero creo que sí es importante que nos demos cuenta que el erotismo el erotismo es una relación muy intensa del cuerpo con el mundo. Y cuando es en la parte erótica, pues le da un significado mucho más profundo. A Mm. veces uno tiene relaciones sexuales con una persona que no conoce, pero pues son relaciones más tipo como película porno, porque nada más estás utilizando el cuerpo de otra persona. Y hay momentos en los que eso pues se trasciende y ya no usas tu cuerpo de otra persona, sino que se vuelve un sujeto para ti. Y los seres humanos nunca debimos haber perdido como de vista eso, ¿no? Que somos seres humanos, que somos personas, Que que son no somos objetos, conexiones humanas, sí, ¿no? que no somos objetos de usar y tirar, y entonces, pues, esta hipersexualización sin ningún tipo de filtro racional o emocional o espiritual ni de nada, pues nos ha llevado a creer que podemos tener relaciones sexuales así. Pero pues la verdad es que siempre termina pasando que uno piensa, bueno, no siempre, pero suele pasar mucho, ¿no? Si uno piensa que no, que es solo sexo y a la hora de la hora te das cuenta que no es cierto, porque pues son personas como tú y tenemos empatía y pasa. Entonces, claro que se puede, claro que las mujeres hemos aprendido a tener relaciones sexuales sin amor, por supuesto que se puede, por supuesto que se puede convertir en objetos a las personas, usar y tirar, por supuesto Mm. que se puede. Que Y haya que más en estas cuestionárselo absolutamente, hay que cuestionárselo. Claro, Mónica, y más en estas épocas donde pareciera ser que todo se puede comprar, todo se puede vender y que las personas, eso, son productos, dejan ponerlo así, que compras, desechas o vendes, ¿no? Porque hay Y no alguien que lo somos, compra. Y y no, no no somos, somos productos, claro, no somos productos, somos seres humanos y hay que no perder de vista eso. Norma Escamilla, perdón, a ver. Algo que las mujeres y especialmente el feminismo ha venido analizando es precisamente esta dependencia, yo diría así, de lo que ha significado el amor para nosotras. La entrega total, la renuncia a cualquier cosa, todo se da por amor, si no sufres no te ama, si incluso la violencia contra nosotras se llega a romantizar,
si te pega es porque te quiere, si es celoso es porque te ama. Y podríamos seguir una serie de frases, Norma, que cuando uno las escucha dice de verdad, desde la canción de José José, Amar y Sufrir, ¿no? Eh, y otras alternativas que hoy dan, por ejemplo, estaba pensando en 500 copas de Karol G, ¿no? Que dice, pues no, déjalo, etcétera, que se dé cuenta, bla, bla, bla. Yo te pregunto, ¿se puede amar? ¿Las mujeres podemos amar desde la autonomía? Tu micro, Norma, querida. Perdón. Sí, me parece que justo estamos en esa construcción, en esa búsqueda, me parece, de ubicar aquello que nos había sido negado desde la historia, en la historia. Y que ahora me parece que justo en esto que planteaba Mónica, el tema de cómo ver de manera extrema el amor y el placer, pareciera que eso no se puede unir de pronto, ¿no? O soy madre o soy mujer, es decir, tengo que renunciar, cuando en realidad lo podemos hacer en ese sentido, ¿no? Entonces creo que desde los roles y estereotipos justo que tenemos tatuados, por más que leamos, obviamente nos va a salir, diríamos, como una historia. Y justo ahorita lo que está pasando es que en este conocimiento de nuevos vínculos, nuevas formas de relacionarnos, se está experimentando justamente el dejar de romantizar Mm, las relaciones de pareja y el amor nos lleva justamente a dejar de idealizar que vivir en pareja es lo más sano, que no necesariamente todo mundo está hecho o quiere o desea estar en pareja. Y me parece que es válido comenzar a mirar esa parte. Dos, que el amor justo se construye, que no es también desde esta parte de el tema de renunciar el hecho de decir amo o quiero, ¿no? mm. Me parece que es también aprender esa parte en donde el amor justo tiene que ver con la libertad. Nos falta mucho para poder llegar a ese lugar, pero creo que estamos en esa construcción justamente de autonomía, de decidir si realmente queremos vivir Y, en pareja o en qué tipos de pareja, porque también ahora, como lo dijeron antes, hay una diversidad de parejas en este momento. y Mónica, sé que tienes que salir, así que te agradezco por estar, por estos minutos que nos has dado. ¿Con qué idea quisieras cerrar tu participación? Especialmente cuando uno se pregunta, a ver, yo quiero amar, pero no quiero sufrir, ¿no? O quiero amar de otra manera que no todo el tiempo implique sufrimiento. Sí, de hecho yo pienso que el verdadero amor implica que no haya sufrimiento. El amor no tiene que ser un pleito diario. El amor no es un campo de batalla, es un lugar para, como dice Norma, para crecer, para construir. Entonces yo quiero dejarlos con la reflexión de que hay que olvidar lo que sabemos del amor y hay que reaprenderlo absolutamente. Hay que, pues sí, hay que dejar atrás esas ideas que nos han traído a esta crisis del amor y del matrimonio y de las relaciones, pues para construir un mundo nuevo. Y eso no se va a hacer, pues si no aprendemos a desaprender todo lo que ya sabemos. Pues obviamente no es un proceso que va a pasar mañana, no es un proceso que va a suceder pronto, pero tener este tipo de reflexiones y empezar a pensarlo desde un punto de vista totalmente diferente, pues es el punto de partida para hacerlo. Porque a final de cuentas, pues una relación de pareja sana se basa en acuerdos. Mm, Imagínense jugar un juego de mesa y no conocer las reglas, pues se hace un caos. Ni siquiera puedes empezar el juego, ni siquiera sabes cómo empezar, cómo terminar, para dónde va la ficha. Y entonces, si no tenemos acuerdos y si no tenemos pues este punto de partida, pues cómo vamos a pensar que algo se puede hacer de manera sana. Entonces, claro. pues hay que reflexionar en pareja los acuerdos que uno quiere tener, hay que ser muy franco, hay que ser muy honesto con lo que uno quiere y con lo que tiene disponible para, ahora sí que cuáles son sus fichas, cuáles son sus piezas y sobre eso construir algo pues que nos ayuda a tener no nada más pues vidas individuales sanas, sino una sociedad también que deje de estar tan enferma como la que tenemos ahora. Entonces, porque a final de cuentas, pues el amor de pareja sí sigue siendo uno de los grandes núcleos de la sociedad,
puede que, no digo el matrimonio necesariamente, porque ahora hay relaciones que no son matrimonios, pero que son parejas que construyen de esa forma y pues y sí sigue siendo pues un factor de transformación y de situacional bastante fuerte. Entonces, pues, con esa reflexión los quiero dejar. Hay que reaprender el amor. Hay que reaprenderlo sin lugar a dudas. Mónica Soto y Casa, muchísimas gracias Ya. por estar con nosotras. Gracias, Norma, hermoso día. Igualmente. Y a ver, Norma, sigamos nosotras con esta reflexión y sobre todo porque yo creo que he escuchado, no sé a ti cómo te ha ido, pero yo escucho mucho a las jóvenes que dicen, híjole, es que los cuates andan en otra cosa, no logramos empatar, mejor sola, ya me aburrí. Y es parte de esta crisis del amor, de que ellas están buscando un amor autónomo, respetuoso, que no las haga sufrir, que no las violente, y de repente no encuentran a esos otros seres humanos con los cuales pactar, construir acuerdos, porque pareciera ser que no están hablando el mismo idioma, por decirlo de alguna manera, Norma. Tu micro. Sí, perdón, yo con el micro. Sí, me parece que justo en este avance eh, eh, lento y acelerado, diríamos, para las mujeres y para las nuevas generaciones, ¿no? Que me parece que ahí está un poco muy interesante de lo que están viviendo. Justo, me parece que ha sido una población que también se está revolucionando en el sentido de posicionarse, de tener literalmente como la apertura para estos espacios que anteriormente que no se daban, que es la escuela, que es la participación. En los grupos, ¿no? Que finalmente te hacen crecer y te dan cobijo también, ¿no? Como parte de lo que ha sido el movimiento de mujeres o lo que ha sido el trayecto, diríamos, del ejercicio de nuestros derechos. Claro que nos va posicionando en otro lugar. Pero me parece que en ese sentido, una gran ventaja que hemos tenido nosotras históricamente es que para que nosotras estuviéramos acá, desgraciadamente tuvieron que dar la vida a muchas otras mujeres que ni conocemos solo a través de la historia, ¿no? Pero que en ese sentido, al no tener voz, autonomía, etcétera, fuimos desarrollando estrategias y herramientas para sobrevivir, indudablemente, ¿no? Cosa que a los hombres ahora o a estas nuevas generaciones, al tener siempre, entre comillas, como el posicionamiento en la historia, pues no desarrollaron herramientas. Y ahora que sienten, entre comillas, que las van perdiendo, pues justo es así como diciendo, "¡Ah! ¿Qué me está pasando? O sea, ¿cómo actúo ante esta necesidad?" Y entonces justo lo que está provocando es una violencia extrema. Klenianamente dirían una envidia hacia el femenino, ¿no? Que aún con todo eso ha podido subsistir y está siendo creativa ahora. Y entonces ellos están en un momento en el que justo me parece que indudablemente tendrán en algún momento que reunirse, digo, ya comienzan a reunirse algunos grupos, ¿no? Desde esta perspectiva más masculina o de las nuevas masculinidades, etcétera, pero también tendrán que reunirse, que agruparse para poder acompañarse en esta deconstrucción, ¿no? Y entonces sí estar también como en una condición en la que puedan encontrarse con estas nuevas jóvenes, diríamos, en esta época, ¿no? Y que yo creo que ahí empieza a entrar como estos grandes retos en esta nueva era para lograr precisamente esa conexión entre seres humanos, donde podamos hablar de lo que no se habla, de cómo siento, de qué no me gusta, de qué sí quiero, porque si no, damos por sentado muchísimas de las cosas que después, cuando uno está enamorada, surgen y no sabes cómo abordar. Por desgracia, mi querida Norma, se nos está agotando el tiempo. ¿Con qué idea final cerrarías precisamente para que en un mes donde vamos a estar bombardeadas con frases de un amor romántico, las mujeres y los hombres empiecen a construir otros referentes amorosos? Una es que no nos dé miedo el amor, ¿no? Desde la percepción que cada uno
cada uno, cada una tenga, diríamos, de este concepto que decimos es construido, ¿no? Pero creo que sí es importante reflexionar en qué significa para cada una, el amor en este momento en el que estamos viviendo. Y Dos, me esa, parece. perdón, y esa sería como una clave fundamental precisamente en estos momentos para que vayamos construyendo nuevas formas de amar, donde cada uno vayamos sabiendo por dónde está mi querida Norma Escamilla. Se nos ha agotado el tiempo, te agradezco, yo sé, es así, podríamos estar toda la mañana hablando de este tema y vamos a seguir abordando. Te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana aquí con nosotras, Norma Escamilla, hablando de estas nuevas formas de amor. Pues muchas gracias y bueno, pues a amar con todo lo que se pueda y bueno, a seguir deconstruyéndonos y bueno, en el día a día. Y Gracias a nosotras ustedes, vamos un, Lucía. Sí, gracias Norma, gracias. Nosotras vamos un corte de estación, no se vaya. Volvemos con más para seguir en esta mañana en Análisis Feminista. Siempre le hierve la sangre caliente y el fuego de cumbia la vuelve un volcán. Siempre le hierve la sangre caliente y el fuego de cumbia la vuelve un volcán. Hace un año que me dijo, en esta rueda vuelvo a bailar. Hoy las velas ya están prendidas y su rostro van a iluminar. Por su lindo caminado, yo me le fui pegado. Como mueve su cadera, me tiene enamorado. Por su lindo caminado, yo me le fui pegado. No me sé ni su nombre, ya estoy enamorado. Recuérdelo, no lo había comentado, pero vamos a seguir insistiendo. Muy pronto vamos a salir al FM, así que espere el día de cuándo será este retorno maravilloso de, pues de eso, de esta radio, de esta frecuencia que se creó desde la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar para que pudiera las mujeres tener una voz propia, pudiéramos estar precisamente en, pues eso, en esta claridad de tener un espacio donde podamos colocar precisamente aquellos temas que impactan en la vida del 52% de la población de todo el mundo, que somos las mujeres. Y a veces no se toma conciencia de la dimensión de lo que estamos hablando, fíjense. El no tener una voz propia las mujeres silencia a ese 52% que somos, que es la humanidad, que es el otro lado. Y si queremos construir relaciones amorosas desde otro lado, donde las mujeres estamos silenciadas, imagínense qué clase de relaciones vamos a poder tener. Bueno, saludos a Radio Monarca 106.7 de FM en el estado de Contepec, de Michoacán de Ocampo, y también saludos a Radio Joco 106.9 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Jocotitlán, en el Estado de México. Y mire, en estos días se conmemora cada 6 de febrero, o sea, dentro de 2 días, el Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Esta es una práctica muy antigua con graves impactos en la vida de las mujeres. Es una de las prácticas culturales, yo diría, más violenta en el cuerpo de las mujeres, Claudia Domínguez, y en todo lo que implica la sexualidad para las mujeres. Por eso estoy pues muy agradecida que esté la doctora Claudia Domínguez Hernández en esta mañana aquí con nosotras. Ella es profesora, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Claudia, bienvenida. ¿Qué hay que decir de esta práctica tan antigua que en el siglo XXI se sigue desarrollando pese a que está prohibida en muchos lados? Tu micro, Claudia, tu micro. Sí, ahora audio. Ahí Ya. estamos.
Ahí Ya estamos. estamos, ¿Qué estamos. tal, Lucía? Mucho gusto, muchas felicidades por esta apertura, de nueva cuenta de estar acá en la radio, ya nos hacías muchísima falta. Muchas gracias. Pues sí, realmente qué importante es, mira, considero muy importante resaltar que si bien es cierto, desde 2003 se declaró el 6 de febrero como el Día Internacional contra la Mutilación genital femenina, y que por el 2012, sí, en el 2012 la ONU la reconoció como una violación a los derechos humanos. Hoy en día tenemos que estar como muy claras que no solo se trata, digamos, de un día para conmemorar, sino se trata de un día que debemos de considerarlo como un acto político de denuncia. Mm. Me parece muy importante considerarlo así, como un acto político de denuncia, de memoria y de resistencia feminista, y que es un día que nos recuerda que la mutilación genital femenina es una forma de violencia machista Mm. que atraviesa, desde luego, los cuerpos, las culturas y las fronteras. Digamos, no es un solo, una sola cuestión que se diera o que se reconoce o se ubica, que se da en algún lugar del globo terráqueo, digamos, es una cuestión que nos atraviesa a todas las mujeres en el mundo, ¿no? Y que a veces no se logra dimensionar porque se cree que pasa en otros lados y como no nos pasa a nosotras, pues que le pase a otras, a veces no es importante, pero a mí me parece este razonamiento muy terrible porque estamos hablando de mutilación del cuerpo. Pensemos que hubiera una práctica de mutilación de la mano izquierda de los seres humanos, empezaría a haber un movimiento amplísimo de que qué barbaridad, porque es inutilizar un miembro como la mano, por decir algo, que fue dado para algo. Pero en el caso de la mutilación genital, que es el cortar los labios, hay que decirlo, los labios externos que tenemos las mujeres, y coser, y además, como no se mira, no es como la mano, es decir, podrían mirarse y decir, ah, qué terrible, como no se mira, pareciera que no existe, por eso es tan importante sacarlo a la luz pública, como tú decías, como un acto de denuncia, un acto político de denuncia, porque lo que está mutilando es el cuerpo de las mujeres para evitarles placer, Claudia Domínguez. Exacto, exacto. Y como muy bien tú lo dices, esto tiene que ver, digamos, con una práctica ancestral que tiene su origen justamente eh, por el control patriarcal del cuerpo y de la sexualidad de las niñas y de las mujeres. Este es, digamos, un sentido mucho, muy claro que tenemos que hacer visible porque no tiene ningún fundamento ni médico, ni científico, ni religioso. O sea, no hay ningún aspecto que pudiera justificar en principio un tipo de violencia dirigido hacia las mujeres, pero en particular, como tú dices, bueno, que fuera la mano izquierda, la mano derecha, en fin, alguna cuestión visible, no, 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 va directamente a eh, la sexualidad y el cuerpo de las mujeres. Porque, Esto tenemos que reconocerlo como una práctica patriarcal de control hacia el cuerpo de las mujeres. y además, con graves consecuencias, porque se hace de tal manera que genera infecciones en las mujeres que las puede llevar a la muerte, porque en algunos lugares se corta con un vidrio de algún objeto, así, un pedazo de vidrio, imaginémoslo. Tratemos de imaginar, por supuesto no hay anestesia, es, imaginen, y son niñas. O sea,
porque a veces no nos damos cuenta de lo que eso significa. Las niñas saben y viven muchas veces con el terror porque saben que esa ceremonia de la mutilación genital llegará tarde o temprano a sus vidas. Serán sometidas por otras mujeres. De ahí es también lo fuerte, Claudia, porque son otras mujeres las que hacen esta práctica de mutilación con todo el dolor que implica para esas niñas, que son cocidas en ese momento, una vez que son eso, pues mutiladas, Mutiladas. eh, f- enredadas en vendas para que puedan mantener las piernas cerradas. O sea, todo eso implica parte de la mutilación genital para solo dejar el orificio necesario para ser penetradas y no imaginemos después al momento del parto. O sea, todo eso es parte porque no termina ahí la violencia en la mutilación genital. Se va prorrogando porque no tienen esta función que hace los labios, que es evitar infecciones, que es proteger la vulva, todo eso desaparece y después, bueno, se vuelven cosas muy graves para ellas. Sí, claro, y me parece que esto que comentas sobre la cuestión de que incluso son otras mujeres, pero sí quisiera hacer como énfasis de cómo, yo siempre digo, todos somos hijos e hijas del mismo sistema. Claro, La cuestión de cómo por cuestiones que pretenden justificarse por cuestiones de carácter cultural o religioso, se involucra a las mujeres o se responsabiliza a las mujeres de hacer esta práctica a la cual incluso son educadas y llevarlas para hacerlo, ¿no? De tal forma que me parece que el tema trasciende a un tema, digamos, de justicia social, a un tema de educación, a un tema de autonomía corporal y aquí, digamos, la voz protagónica es de las mujeres y las niñas. Yo creo que si nosotras tuviésemos la oportunidad de preguntarles a estas mujeres que participan de esta, si están satisfechas, si ellas mismas en su momento fueron también víctimas de esta claro. atrocidad, si estarían de acuerdo con esto. Yo creo que ninguna mujer está de acuerdo con este tipo de prácticas. Te traje algunos datos de la UNICEF y de la OMS. 230 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a alguna práctica de esta mutilación genital femenina. Yo diría que incluso este tema, digamos, trasciende a un tema de seguridad, de seguridad internacional. Yo siempre he dicho, ¿no? Estos casos de violencia contra las mujeres, la violencia sexual, la violación, el acoso, el hostigamiento, incluyendo la violencia familiar, eh, eh, son temas en el ámbito local, digamos, en el ámbito de nuestro país. Yo digo, estos temas son temas de seguridad nacional. Tú señalabas en la apertura de esta, al momento de esta fase del programa, eh, que se afecta al 52% de la población. Yo creo que estaríamos hablando igual del 52% de la población en el mundo. Claro. Y en ese sentido, como nos afecta a todas, yo estaría hablando de que este tema es un tema de seguridad internacional, así como la amenaza de la guerra, que todo el mundo estamos ahorita ahí entre preocupados de lo que pudiera estar pasando en Gaza, en Pakistán, en fin. Este problema es un problema que yo señalaría como un problema de seguridad internacional. No aqueja solamente, como tú lo has señalado también, a un pequeño espacio del globo terráqueo, no.
el saber que existe, desde luego que nos afecta a todas las mujeres en el mundo. Y, por supuesto, a ver, yo hacía esta referencia de las mujeres porque tú marcabas, Claudia, esta es una práctica patriarcal. El patriarcado no tiene sexo, no es que solo lo practiquen los hombres. El patriarcado es un sistema que es tan perverso, y eso lo dice Marcela Lagarde, no lo digo yo, sino una autoridad feminista, de cómo hace que las mujeres les encarga o las convierte en las cuidadoras de ciertas prácticas patriarcales hacia otras mujeres. Y eso es lo que ocurre con esta práctica de la mutilación genital, donde son otras mujeres las que desarrollan esta práctica que por supuesto genera todos los daños físico-emocionales, de salud en las mujeres. Pero déjame ir a otro elemento, Claudia, de la mutilación, porque hace años, y estoy hablando de una década, puede ser, que se hizo este encuentro internacional de mutilación genital femenina y se hablaba de la episiotomía como una forma occidental de esta mutilación genital. Tal vez para las que no están tan familiarizadas con este término, la episiotomía es ese corte que le hacen a las mujeres cuando van a parir para que puedan, dicen los médicos, salir el bebé y no desgarrar a las mujeres. Sin embargo, muchas de las violencias obstétricas que se dan o sea, que son innecesarias, decían los médicos en ese momento. No es necesario que sea una práctica siempre la episiotomía. Se puede volver o reconocer como una expresión de la mutilación genital de las mujeres, especialmente porque al suturar muchas veces cierran más allá del orificio que tendría que permanecer abierto, generando en las mujeres nuevamente dolor, sufrimiento y daños a su cuerpo y a su salud. Claudia Domínguez. Sí, y en este sentido, qué bueno que lo especificas, y en este sentido, digamos, es un riesgo que corren pues todas las mujeres que están en proceso de gestación, ¿no? Y además es algo justamente inmersas en el sistema patriarcal, el ejercicio médico de la cirugía, pues no está diseñado ni hecho por nosotras las mujeres. La mayor parte de las decisiones que se toman son por parte de médicos, hombres, que son los que deciden sobre nuestros cuerpos, de tal forma que aquí, fíjate que yo no lo habría mirado desde el punto de vista que tú lo estás colocando acá, y me parece que esto profundiza más todavía la problemática, porque, digamos, cualquier mujer que esté en proceso de embarazo o de esta cuestión de estar como en el momento del parto, digamos, estar sujeta a esta atrocidad en donde ella no toma la decisión. Quien toma la decisión es quien está realizando ahí la cuestión de la cirugía, ¿no? Y, y, y no solo eso, Claudia, porque hay varios estudios, en medida que se fue investigando para poder conceptualizar la violencia obstétrica, se hicieron varios estudios y realmente es aterrador que el médico saliera y le preguntara al esposo, ¿cómo quieres que te la deje? Esas son frases que me parecen terribles porque entonces son entre ellos, entre los hombres, pensando solo en el placer de quien la va a penetrar, poderle cerrar más para que él tenga más placer, aunque ella tenga más dolor. Eso es parte de estas violencias obstétricas que ocurren y volvemos al tema de lo íntimo.
Y cuando digo lo íntimo es porque en este espacio del momento de parir, las mujeres que nos escuchen y que han pasado por ese proceso, que tú dices ya haga lo que sea, pero por favor que esto ya termine, porque son procesos agotadores para las mujeres, muchas de ellas de grandes sufrimientos. Pensemos que hay eso, labor de parto que va de 12 horas, de 8 horas. Es decir, llega un agotamiento de las propias mujeres y eso es parte también de esta violencia, este círculo violento que se da en torno a, y volvemos al tema, la sexualidad, el cuerpo de las mujeres en esta lógica de lo que es la mutilación genital. Exacto, y digamos que en el marco de estas cuestiones que estás señalando, pues digo, el hecho de señalar que desde 2012 la ONU la reconoció como una violación a los derechos humanos, trasciende, trasciende a la cuestión del derecho a la integridad física de las mujeres, al derecho al acceso a la salud de las mujeres, justamente al derecho a una vida libre de violencia y, por supuesto, al derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y estas cuestiones tan específicas de estos derechos de ejercer nuestro derecho al placer, al erotismo, ¿no? Pues quedan totalmente marginados con este tipo de políticas que nos dejan fuera de decidir justamente algo que tiene que ver con nuestra intimidad, con nuestra cuestión más eh, en el marco de nuestra individualidad, de nuestro base, en esto de nuestro goce, sí me explicó, es algo que queda totalmente borrado frente a a este tipo de problemáticas, ¿no? Por eso sí pienso que, digamos, tiene entre las consecuencias que tú mencionabas, me haces pensar en el dolor crónico, en las inflexiones, en las complicaciones en el mismo parto, en Todo, en la pérdida del placer sexual y, digamos, estos trastornos que luego nos dicen de ansiedad y de estrés postraumático, en fin, por supuesto. ¿en dónde nos dejan a las mujeres? Y ¿No? que no se escucha, porque los testimonios de las mujeres que han padecido la mutilación genital están ahí, Claudia, pero y es tan ancestral que lo más terrorífico es que pese a todas las pruebas que hay para que sea considerado una violación de derechos humanos, exista la resistencia para dejar de hacerlo y hasta este siglo, el siglo XXI, se siga practicando en diferentes lugares porque incluso en América Latina se han encontrado evidencias de que es una práctica que ocurre en algunos lugares de nuestro continente, Claudia Domínguez. Y el tiempo, perdón, antes estamos a punto de cerrar, pero concluye. Sí, pues sí, esto que señalas es bien importante porque justamente ocurre en América Latina y no lo dudo que ocurra en nuestro país e incluso el cuestionarnos qué estamos haciendo en el caso de México con toda la cuestión de la migración. Mm. ¿Cuántas mujeres que han venido de estos países de África, en fin, y que están conviviendo aquí con nosotras? ¿Qué política pública tenemos aquí en nuestro país? Estoy hablando de esta cuestión de la migración que cada vez más es frecuente. ¿Qué estamos haciendo en América Latina? Yo cuestionaría aquí a nuestro propio gobierno, a nuestros propios sectores de salud con relación a la A la atención de estas mujeres. En realidad claro. se trata del control de la sexualidad femenina y el miedo a la autonomía de la sexualidad femenina. Digamos, no se mutila a las niñas para protegerlas, se le mutila para controlarlas.
Ese es el tema de fondo, Claudia Domínguez, el control de la sexualidad de las mujeres, y eso es parte también de lo que tenemos que estar, analizando entre nosotras para ir construyendo nuevas alternativas. Claudia Domínguez Hernández, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras. Muchísimas gracias, muchas felicidades, querida. Gracias, Ya, gracias. éxito. Muchas gracias, Claudio. Y bueno, pues a nuestra audiencia nos vamos despidiendo en este miércoles 4 de febrero. Gracias por acompañarnos esta mañana en la producción de este programa que corrió a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Les recuerdo que nos pueden escuchar de manera simultánea en Radio Monarca en el 106.7 de FM. Saludos a la audiencia de Radio Monarca, que está esta radio ubicada en el municipio de Michoacán de Ocampo, y también saludos a Radio Joco en el 106.9 de FM. La radio está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en una emisión más de Análisis Feminista. Hasta pronto. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.